Hola compañeros, muy buenas. ¿Y dónde estamos hoy? Pues mira, estamos en un evento súper interesante que ha hecho la Sociedad de Criadores de Fuenlabrada y el Ayuntamiento. ¿De qué se trata el evento? Pues mira, antes de un veterinario nos han explicado todo de la crianza y el manejo de las aves, en común, vamos, principalmente el canario. En este capítulo vamos a hacer 3 episodios. En el primer episodio hablaremos de la muda, que es lo que viene ahora, y luego la alimentación, cría y todo lo desarrollado con el mundo de los canarios. Nada, espero que os guste y os dejo con el vídeo. De vista de la época en la que estamos, ¿vale? En este caso, estamos en la época de muda, en el hemisferio norte, que al final de la cría, comienzo de la muda. Hablar un poco de la piel. La piel de las aves, igual que la de los mamíferos, tiene 2 capas, ¿vale? La epidermis y la dermis. La epidermis, que es la que tiene queratinocitos, es la más externa de todas y es la que sintetiza los ácidos grasos. Y luego la dermis, que está justo por debajo, pues es donde hay un entramado de fibras colágenas, que son las que protegen pues, la zona de la vasculatura, de la musculatura también, todos los plexos nerviosos, conductos linfáticos, pues es la que protege, ¿vale? A diferencia de la piel de los mamíferos, que es súper diferente, carece de glándulas sebáceas y de glándulas sudoríparas. Hay en algunas especies, no todas, alrededor del oído externo, una zona donde sí que secretan algo parecido, pero por lo demás son animales que no lo tienen. ¿Qué es lo que tienen en su defecto? Pues uropigio o glándula uropigial, creo que todo el mundo sabe lo que es. En los pollos, por ejemplo, de carne, antes de comernos lo vemos cuando están sin plumas, pero en el canario es más que evidente, ¿vale? Es bilobulada, si la vemos de súper cerca, está dividida en 2, tiene que ser simétrica, no tiene que tener coloraciones normales, no tiene que estar caliente, no tiene que tener ninguna alteración rara, ¿vale? Está encargada de formar una serie de ceras y de aceites que son las que van a ayudar a la infernalización del ave. Imaginaros cómo tienen que ser importantes en aves acuáticas que van a entrar a la cazada y cosas que van a entrar a pescar. Entonces, en las anátidas, por ejemplo, pues están súper desarrolladas. Al final, el animal es el encargado de repartir un poco con el tipo con el plumaje facial y luego, pues, en mus y avestruces, algunas citácidas y algunas razas de palomas no lo tienen o está atrofiado, ¿vale? Y luego, creo que lo he comentado esta mañana, pero cada vez encontramos más adenocarcinoma en esta glándula por tumores. La verdad que los animales, por suerte, van viviendo cada vez más y encontramos cosas de esas. La pluma está compuesta principalmente por queratina, ¿vale? Supone en peso hasta el 25% de la proteína total de una ave adulta, o sea que sabemos lo importante que es, y tiene funciones esenciales en su vida. Al final, le va a proteger físicamente del sol, del viento, de cualquier cosa. Tiene funcionalidad termorreguladora, ¿vale? Para no perder o no ganar calor en función de qué condiciones. Y luego, súper importante, en el vuelo, en el cortejo, en un montón de funciones. Plumas de vuelo, es el mismo pajarito de antes, creo que todo el mundo. Plumas releras, ¿vale? Son las de las alas. Las cobertoras que empezarían desde el hombro, detrás de las escapulares, y las timoneras que harían de timón, que son las que hacen que giren cuando vuelan las aves. Estarán más o menos desarrolladas en función de la especie que sea. El periodo que implica la renovación del plumaje es como tal la muda, ¿vale? Todas las aves tienen que mudar anualmente, absolutamente todas, ¿vale? Si no mudan tenemos un problema, igual que si una ave está continuamente mudando tenemos un serio problema, ¿vale? Normalmente su vida tarde o temprano tendrá problemas graves. Variable, o sea, es muy variable en función de la latitud en la que nos encontremos, en función del fotoperiodo y algo menos de la temperatura ambiental. La liberación de hormonas que se produce en mudas inhibe el funcionamiento de por la liberación de otras hormonas, por eso normalmente cuando se desata ya la muda como tal, los machos cortan el canto, la fecundación, los niveles de fecundación son muy bajitos y las hembras normalmente la ovulación la frenan. Hay algunas especies como el periquito que sí que son capaces, sobre todo el australiano más que el inglés, son capaces de siguen teniendo alimento a disposición y mucha proteína y muchas ganas de criar, pues son capaces de incluso ir mudando despacito a medida de que van criando. Se les mezclan mucho más los periodos. Tipos de plumas. Plumón puede ser juvenil o puede ser adulto, ¿vale? Pero la función principal es la protección de la piel, es la primera capa de plumitas que nos encontramos, y la termorregulación en los pollitos. Después están las plumas de contorno, que son como las que dan forma al animal,
son muy blanditas, son muy flexibles también, por lo que son los que dan la aerodinámica del animal cuando está en vuelo, ¿vale? Es muy importante, por ejemplo, en rapaces. Son la siguiente capa al plumón que hemos dicho. Después están las plumas de vuelo, que son las que están dirigidas al control del vuelo, tanto en las alas que son las primeras como de la cola, que serían las tibureras. Y luego están las vibrisas y las filoplumas, que son plumas con aspecto más bien de pelo y que están enfocadas en la sensibilidad, ¿vale? Entonces están alrededor de la cara, están en la zona de las cloacas, son las que os he dicho que intentéis no arrancarlas en la época reproductiva, ¿vale? En los insectívores, por ejemplo, la zona de la cara son muy importantes en golondrinas y en todos estos animales para coger insectos. Los tipos de muda, pues podemos estar ante una muda parcial. Si por ejemplo nos viene a la clínica con un problema y tenemos que, por una cirugía o algo así, tenemos que realizar un pequeño desplumado, esa zona la va a tener que remudar, ¿vale? ¿Qué pasa? Eso es una muda parcial. Si esa muda parcial se convierte en un proceso ya más complejo, ya estaríamos hablando de una muda total, que es una renovación total de todas las plumas del cuerpo del animal. Y normalmente implica, dependiendo de la especie, dependiendo de la latitud y de las condiciones, 10, 16, 17, 18 semanas de forma completa, ¿vale? Para mí es el periodo más crítico y donde más problemas de salud nos solemos encontrar, ¿vale? Todo lo que no te ha pasado durante la cría te va a pasar durante la muda, igual que si todo lo que has sufrido en la muda, seguramente en la siguiente cría, si no lo haces bien, también te va a traer problemas. Hay una bajada general de todo el sistema inmunológico del animal, los cambios hormonales de los que hemos hablado, una alta tasa de mortalidad por enfermedades infectocontagiosos y luego hay muchos problemas asociados al cambio de pluma como tal. En consulta nos vienen hiperkeratosis, ya sea de las partes ferias, de las partes córneas, de las plumas, de cualquier parte del cuerpo, quises foliculares, mucho problema de picaje, incluso de mutilación, enfermedades secundarias asociadas a la propia renovación de la pluma. Los objetivos de la muda, pues intentar reducir las bajas todo lo posible y que el plumaje como tal que salga sea más bonito, más brillante, más elástico, los colores más vivos. Entonces, eso normalmente lo que tenemos que intentar es acortarlo en tiempo. El canibalismo normalmente se produce porque las aves tienen un gusto por la sangre tremenda y cuando ven una gota es que van todas como locas y luego también hay que tener en cuenta fenómenos de territorialidad porque al final están compitiendo por comida, por el pago más alto, ya por la hembra en muda, ¿no? Pero sí que esa territorialidad hace que haya peleas y que pueda suponer un problema de picaje. Bueno, este fue un animal con problemas hepáticos que tenía una foto argentina. Esto es una evolución en 16 días, que me pareció chula enseñaros. Fijaros el animal, cómo se había toda la zona del vientre, cómo se la había pintado y arrancado, incluso hasta tal punto de quitarse un buen trozo de la piel. Tejidos subcutáneos que muy poquito, pero faltaba incluso un trozo casi muscular. Y fijaros en 16 días, ¿qué pasa? Implicó poner un collar isabelino, utilizar varias terapias de ansiolíticos. El animal hubo que hacer muchas correcciones.